primarias. Pero esta semana, tal vez la noticia más importante tiene que ver con la investigación por la muerte de la chiquita Ángeles Rawson. Como muchos viernes del último mes y medio, hubo diligencias judiciales en el edificio del barrio de Palermo, donde la chica vivía con su familia. Se secuestró una aspiradora, se cree que puede aportar pruebas. También se van a dar a conocer esta semana pruebas muy importantes que tienen que ver con tomas de ADN en la propia vivienda, en la propia portería, en el octavo piso del edificio. Octavo piso que tiene una sola vivienda, porque es justamente el piso de la portería, no es como el resto que tienen dos por piso. Pero justamente estamos con especialistas que nos van a ayudar a meternos un poco más en este tema. Estamos con el doctor Hugo López Carribero, abogado penalista. Doctor, gracias por estar José Ignacio, nuevamente mucho aquí. gusto. Igualmente. Y también está con nosotros el excomisario especialista licenciado en seguridad, Luis Vicat. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, doctor, la primera pregunta es, la situación del encargado Mangieri, por lo que se conoce, yo por lo menos no conozco la interna o la letra exacta de la causa, pero por lo que se conoce, está realmente en una situación desde el punto de vista penal muy complicada. Sí, por supuesto. Está complicado por sobre todas las cosas, sobre la base de un auto de prisión preventiva. Es decir, hay un procesamiento. El juez, a partir de los primeros 10 días de la detención, se tomó ese plazo procesal, que son precisamente los 10 primeros días, para examinar las pruebas, para escuchar a los testigos nuevamente, para ver qué grado de relevancia tuvo las pericias que se habían llevado hasta ese momento, y bajo una carátula, bajo una calificación legal que es el homicidio agravado por alevosía, decidió procesarlo, es decir, decirle: mire señor, de acuerdo a los elementos que se fueron recolectando en la causa, a este plexo probatorio, así se llama, ¿no?, el plexo probatorio, hay elementos suficientes para sospechar que usted efectivamente ha sido el autor del delito que se investiga. Elementos para sospechar, no para tener la certeza, porque esa certeza se va a adquirir eventualmente en un juicio oral y público, que va a ser el año que viene o el otro. Ahora, la declaración, cuando todavía declaró como testigo del encargado frente a la fiscal, además, autoinculpándose, ¿es un elemento de prueba en su contra? No tiene que ser tomado en su contra. Tiene que separarse del proceso, porque precisamente declaró bajo juramento de ley, dejarse nulo, de nulidad absoluta, y centrar la atención en otros elementos de prueba y fundamentalmente observar desde el punto de vista constitucional la negativa a declarar haciendo uso de su derecho constitucional, ¿no es cierto? Porque si como no, estrategia de defensa, ¿no? Sí. Me imagino que usted le habrá tocado algún caso con alguna característica similar. ¿Por qué se utiliza esta estrategia de defensa de no declarar? Teniendo en cuenta que él puede eventualmente declarar y además declarar lo que le convenga. Sí. Bueno, el Código Procesal Penal autoriza a que no declare y es un derecho constitucional. Ahora, muchas veces, ante una situación apremiante, en cuanto a lo que decíamos recién, la recolección de pruebas, el plexo probatorio, se le suele decir al imputado: mire señor, por ahora, por el momento, absténgase de declarar. Vamos a ver cómo sigue esto, vamos a ver cómo evolucionan las pruebas, si los elementos de prueba se consolidan en contra suyo o hay alguna ventana, hay alguna luz apropiada y pertinente para que usted haga su descargo, y eventualmente vamos a preparar esa declaración. Quiero decir, preparar no quiere decir burlar la acción de la justicia. Preparar no quiere decir ocultar de mala fe los elementos de prueba que fueron recolectados en el proceso. Preparar quiere decir, precisamente, ejercer correctamente el derecho de defensa. Los abogados que lo asisten entienden que no es el momento apropiado, que no es el momento pertinente para que declare. No obstante ello, la ley lo autoriza a que declare más adelante, es decir, en cualquier etapa del proceso. Y fundamentalmente que declare cuando se realice, cuando se sustancie el correspondiente debate oral y público. Ese es el momento preciso para el juzgamiento, para declararlo culpable o inocente. ¿Es posible que se incorpore una tercera persona en la escena del crimen, como de alguna manera sugiere la defensa? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. No solamente es posible, José Ignacio, que se incorpore en esta etapa procesal. Hay casos... ¿Y ahí no debería cambiar la causa, la carátula, perdón? Probablemente pueda
causar un cambio en la calificación legal, podría pasar el imputado de ser autor a ser instigador, podría ser de autor, podría pasar a ser un colaborador, un cómplice. Esos cómplices pueden ser primarios o secundarios, de acuerdo al grado de actividad que desarrollaron en la escena del crimen. Pero no solamente en esta etapa procesal puede aparecer una tercera persona, o una segunda, una tercera o una cuarta persona, sino que muchas veces suele suceder que se lo juzga al imputado, se lo encuentra culpable o inocente, pero aún así se remite la causa nuevamente al juzgado de instrucción y los jueces que juzgaron al imputado le dicen: mire señor, nosotros hemos establecido a través del juicio oral que acá hubo otra persona, usted siga investigando. Es decir, se podría cerrar la situación procesal del portero, y aún así se podría remitir la causa al juzgado de instrucción para que siga investigando, a ese o a otro. Lleva a pensar o a recordar un caso tal vez paradigmático, que es el asesinato de María Marta García Belsunce, en el cual se juzgó al viudo de María Marta como presunto autor material y se lo terminó condenando como encubridor, porque no se pudo probar que él haya sido el autor material. Bueno, allí hay una curiosidad, perdón Luis, ¿no? Por favor. Allí hay una curiosidad, ¿no es cierto? Porque el Tribunal Oral de San Martín, que terminó juzgando y se lo terminó condenando al señor Carrascosa, remitió la causa a la Fiscalía de Instrucción diciéndole: señores, ahora ustedes busquen el autor, busquen quién fue el autor, quién o quiénes, porque esto no se termina acá. Tenemos una situación procesal saneada en relación a un solo imputado y en relación a una acción delictiva que no es la de autor. Pero ustedes tienen que buscar quién es. Y en este caso, en un juicio oral, ¿podría llegar a pasar lo mismo? Que sí, claro, la figura del encargado se transforme de presunto autor necesario, sí, claro, autor intelectual. Seguimos analizando y viendo qué puede llegar a pasar esta semana, que tal vez sea una semana muy importante respecto a la investigación por el asesinato de la chiquita Ángeles Rawson. Hasta ahora hay dos casos importantes de falso testimonio. El primero había sido el de un taxista que había declarado, si se quiere, en contra del encargado, y ahora por los últimos días se conoció un testimonio además muy amañado, donde hay una denuncia política de por medio, de una mujer que hoy se la pidió imputar por falso testimonio. ¿Qué puede pasar en estos casos? Claro, ahí hay que hacer una distinción que usted ya viene barajándola, ¿no es cierto? Si el falso testimonio es a favor o en contra del imputado, a favor del portero o en contra del portero, porque esas situaciones, esas diferencias tienen relevancia jurídica. Quiero decir con esto, si el testimonio es a favor pero es falso, es decir, se intenta beneficiar la situación procesal de el portero falsamente, con manifestaciones mendaces. Se da que se quiere beneficiar al imputado para perjudicar a otra persona, para imputar a un tercero. Bueno, por ejemplo, pero en definitiva beneficiar a la persona que ya está identificada como imputado, ¿no es cierto? Se lo pretende beneficiar, la pena llega hasta los 4 años de prisión, ¿sí? Eso es porque no deja de ser un falso testimonio, ¿sí? Ahora bien, el Código establece una diferencia notable si el falso testimonio está destinado a perjudicar, como el caso del taxista, si es el caso del taxista, claro, si es el caso del taxista, ¿no es cierto? Si se lo descubre, si se investiga y se lleva a cabo una pesquisa y se entiende efectivamente que esta persona mendazmente trató de perjudicarlo, la pena ya no es de 4 años de prisión, es de 10 años de prisión, ¿sí? Es decir, todos los delitos son jurídicamente, reprochables, pero el Código en este caso toma al falso testimonio y sobre todo al falso testimonio en contra del imputado como una acción miserable. ¿Y ustedes conocen condenas de gente que haya cumplido penas efectivas de prisión por falso testimonio? ¿Y se puede considerar falso testimonio? Por ejemplo, había otro de otro taxista que había dicho que le había parecido ver una persona de rasgos similares, es decir, que ahí no imputaba directamente, sino que decía, bueno, es lo que a mí me pareció. Claro, ahí sin perjuicio de la sospecha, como recién se hablaba aquí el doctor Vicat, muy adecuadamente, no esperemos que los falsos testimonios sean juzgados y condenados en el marco de esta causa.
Acá se va a sacar fotocopia, de todas las declaraciones y se va a enviar, esas fotocopias se van a enviar a un juzgado de instrucción diferente, donde allí se va a investigar el falso testimonio, no el homicidio. Claro. Y en el caso de el homicidio se va a investigar el crimen, el homicidio, no los falsos testimonios. Es decir, son causas diferentes, se van a separar, se van a abrir, pero me parece muy interesante lo que decía Luis, ¿no es cierto? Que ese estado de sospecha, ¿no es cierto? Y ese estado de sospecha, perdóname Hugo, pero adunando lo que vos decís, ese estado de sospecha que a veces tiene una base patológica, es decir, de pronto, yo recuerdo alguna investigación muy interesante que me tocó colaborar y apareció una vidente que leía las nubes. Entonces había que ir a buscar toda una grabación sobre su lectura de las nubes, a lo cual yo le pregunto al ministro de Seguridad de ese entonces, y ¿qué pasa si nos toca 5 días nublados? Se nos acaba la causa. Es decir, había cosas, gente que hablaba con Los Ángeles, es decir, esto en todas las causas importantes aparece esta fauna muy curiosa, ¿no? Ahí muchas veces nosotros decimos en los juicios orales que vienen muchos mentirosos, ¿no es cierto? Vienen muchos, eso es algo bastante habitual, a veces a beneficiar al imputado, a veces a perjudicarlo. Decimos que al mentiroso se lo advierte por la abundancia de sus explicaciones. Es decir, cuando comienza a dar detalles, comienza a especificar circunstancias no necesarias para el esclarecimiento del hecho, que no le han sido preguntadas, que no han sido interrogadas por parte de los protagonistas, los jueces, los fiscales y los abogados, ahí comienza les a voy a preguntar revelarse. lo último, que tal vez sea un poco más comprometido para ustedes, pero es ¿qué percepción tienen de lo que va a pasar? ¿Cómo creen que va a seguir esta causa? A ver, la percepción, la esperanza que uno tiene, digamos, como hombre de leyes, es que se llegue a la verdad, a la verdad de los hechos. Por ahora, el gran riesgo que tenemos es que la causa, en otra instancia, quizá en el debate oral, termine cayéndose. Por mi parte, yo creo que va a llegar al juicio oral, sin perjuicio del resultado. Va a llegar al juicio oral, se va a abrir el debate para que se lo juzgue al imputado. Ahora, yo creo y entiendo que como ciudadano y como hombre de ley, quiero y necesito que se lo juzgue y se lo condene si es culpable, pero no de cualquier manera. Bien, muchas gracias a los dos. A ustedes también, la invitación es para el próximo lunes a las 8 aquí en Panorama. Hasta luego.